Con su permiso, presidente. Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas. Los suscritos: Belén Rosales Puente, Laura Teresa Zárate Quesada, Patricia Guillermina Rivera Velázquez, Óscar Enrique Rivas Cuellar, Francisco Javier Garza de Cos, Juan Patiño Cruz, Juan Martín Reina García y un servidor, Francisco Elizondo Salazar, diputados de la 62ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas e integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 64, fracción primera de la Constitución Política del Estado, así como en los artículos 67, apartado primero, inciso E, y 93 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado, sometemos a la consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de punto de acuerdo con base a lo siguiente. La exposición de los motivos. Ahorita se van a sentar. México enfrenta una gravísima condición de pobreza, donde la sociedad es testigo del encarecimiento desmedido en los precios de los productos que conforman la canasta básica, situación que lastima profundamente la parte más importante de nuestra sociedad, la economía familiar. Tales alzas son consecuencia de la ambición desmedida del gobierno federal, encabezado por Enrique Peña Nieto, y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuyo titular es Luis Videgaray Caso, quienes de manera autoritaria y sin precedentes han perpetuado una cadena de pobreza para las familias mexicanas mediante el alza continua en los precios de las gasolinas, lo que provoca constantes aumentos a todos los productos y servicios. No obstante, el gobierno del presidente en turno, Enrique Peña Nieto, ha mantenido y aumentado innecesariamente dichos incrementos en franco prejuicio de los mexicanos, por tanto de los tamaulipecos, lo que trae consigo una afectación, pero también una evidente falta de transparencia, debido a que no se han presentado informes desglosados de la situación contable y económica de las gasolinas y el destino de los recursos por el incremento de los precios. Pero en cambio, sí han sido manifiesto e indiscutible en perjuicio en contra de la sociedad y con mayor intensidad de las clases medias trabajadoras. Es obsceno el precio de las gasolinas en México, un país rico en petróleo, en comparación con el resto del mundo, ya que en precios de gasolina estamos ubicados en el 47 lugar en el mundo, con un precio de 98 centavos por litro, más de 20 posiciones por encima de los Estados Unidos, con un precio de 79 centavos el dólar por litro, posicionándonos en un 24% por encima de los precios en la gasolina. Esto es decir que nos compra petróleo y por lo tanto debería de ser más sus costos y en consecuencia sus precios más elevados. En comparación con el Ecuador, casi duplicamos sus precios en gasolina, con su precio de dólar por litro de 58 centavos. Esta situación nos pone en desventaja tanto en economías desarrolladas como en desarrollo. Ya basta de tener un gobierno federal que mantiene a su población en la pobreza, no obstante ser tan rico en recursos naturales. La gota de afectación en la política del presidente Peña Nieto ha sido incesante. Una muestra de esto es que en el proyecto de ley de ingresos de la Federación para el 2015 subsiste el aumento del 3 al 4% en las gasolinas y por consecuencia, irremediablemente en el sistema en el que vivimos, la bancada del PRI en el Senado aprobó sin el más mínimo cuestionamiento tal aumento. Acción Nacional ha sido firme en su posición para la eliminación de dichos aumentos, comúnmente llamados gasolinazos, ya que el motivo por el que fueron creados habría sido superado para el año 2012
aunque por otro lado se han producido otros muchos males en la presente administración federal, pero se tienen que buscar también otras alternativas para que lo subsanen. Es inconcebible que México, en el presupuesto de ingreso para el ejercicio 2015, sufra de estimaciones a la baja para el barril de petróleo y, por otro lado, alzas en las gasolinas. La administración federal que gobierna es autora del hundimiento de la estabilidad nacional. Los debilitados indicadores de crecimiento económico, las tasas inflacionarias en crecimiento, las constantes batallas perdidas para mantener el peso sólido frente al dólar y los salarios mínimos miserables, todo esto y más destapan una realidad innegable. México está en crisis, los tamaulipecos también, esa es la realidad. Esta situación también alcanza a los representantes de los partidos que gobiernan aquí presentes el día de hoy, a quienes de no actuar responsablemente y oponerse al continuo aumento de la gasolina serán comparsas del presidente y culpables del hundimiento en la pobreza de miles de tamaulipecos, encarecimientos sin límites, sin rendir cuentas, sin dar explicaciones del destino de estos recursos. Yo les pregunto, ¿cómo piensan sacar de la pobreza al país encareciéndolo todo? ¿Acaso lo tienen contemplado? Es evidente que no, pues son ajenos a la realidad de nuestros jóvenes, de nuestras familias, que nos parecen los estragos de la pésima administración. Hoy los tamaulipecos sabemos que ninguna de las acciones económicas implementadas por nuestro presidente permiten ofrecer a la sociedad desarrollo, oportunidad y crecimiento. Pero todos los aquí presentes somos testigos de la inflación que sus medidas han causado. Sin duda, es una burla que el gobierno federal de manera intransigente se limite a decir que es necesario continuar con el alza de los precios de las gasolinas, sin dar explicación alguna, sin rebajar un solo resultado, sin rendir cuentas. Todos los indicadores económicos evidencian el nulo crecimiento de nuestro país. Todo ello atiende a una razón muy simple. La inflación que nos pretenden imponer con base en el aumento sostenido y generalizado de precios, cuyo origen es en el alza de las gasolinas, que desencadena un efecto dominó de incremento en todos los bienes y servicios. Por ello, pensando en el futuro de nuestros hijos y de nuestra tierra, es que se hace imperioso requerir a los responsables del escenario de miseria y pobreza causados por el fiasco económico al que me he referido, para que por la dignidad de los tamaulipecos que nos dieron su voto, rindan cuentas de la situación que arroja la constante alza injustificada a los precios de las gasolinas, pero aún más importante, que detengan su aumento para los efectos negativos de esta causa. Es complicado ilustrar a quien no sabe reconocer sus errores, pero he de decirles que la génesis de tal medida fue alcanzar y nivelar el costo de los combustibles de nuestro país hacia los estándares internacionales. De acuerdo a los factores del mundo globalizado en que vivimos, aminoramos el golpe que genera la importación de las gasolinas por la falta de tecnologías que la industria petrolera requiere. Tal limitación tecnológica es consecuencia de la falta de previsión de los gobiernos priistas que, ajenos a las necesidades de México, omitieron a lo largo de sus mandatos dar paso a la construcción de refinerías en la época de la bonanza petrolera, posesionando a las empresas extranjeras por encima de los intereses de nuestro país. No obstante, a pesar de que el objeto original de las medidas adoptadas de manera temporal ya fue alcanzado, el Ejecutivo Federal ha pugnado por hacer perpetuas las alzas mencionadas, lo que eminentemente atenta contra la economía familiar y está orientando a desaparecer las clases medias y bajas, razón por lo que los diputados de Acción Nacional
y los integrantes de todas las fracciones parlamentarias debemos tomar medidas categóricas e inmediatas que detengan esta situación. Por ello, invito a todos a tomar conciencia, a votar a favor de las propuestas expuestas en esta tribuna y que así obtener informes desglosados de las comisiones de Energía y de Hacienda y Crédito Público en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en las que de manera fundada y motivada informen la situación contable y económica generada por las alzas de las gasolinas. Por ello, nos permitimos realizar un balance de los nulos beneficios que nos han ocasionado y tener certeza del destino de los recursos generados por el incremento a sus precios, lo que hago de manera de exigencia en esta tribuna. Igualmente, hago un llamado para que, pensando en el futuro de nuestros hijos, en el bienestar de nuestras familias y superando cualquier interés económico o de partido, exhortemos a las autoridades federales a que cumplan con su deber, a que emitan un decreto que detenga de manera inmediata el alza de los precios de las gasolinas de los tamaulipecos. No debemos y podemos soportar un solo aumento más. Es el momento de responder a la sociedad. No dar resultados es de aquí la oportunidad. Ya basta de enriquecerse a costa de los mexicanos y de los tamaulipecos, encareciendo el nivel de vida de las familias. La intervención del presente es activar las acciones de nuestros ciudadanos demandan para combatir directamente los factores que tienen hundido a nuestro país y nuestro Estado en la pobreza. Por lo que apelo al sentido de la ética, moral, profesionalismo y patriotismo para que puedan albergar y apoyen este punto de acuerdo que a su vez demostrará que si los aquí presentes se encuentran del lado de las familias de Tamaulipas o de los intereses del grupo ajenos a este territorio. Tamaulipas requiere de unión de todos para continuar con esta ardua labor y salir adelante ante la oportunidad de cambiar la realidad de nuestro Estado y del país. Por lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 148 de la Ley sobre la organización y funcionamientos internos del Congreso del Estado de Tamaulipas, nos permitimos solicitar la dispensa del trámite a comisiones por ser un asunto de obvia y urgente resolución. Sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo. Primero, el Congreso del Estado de Tamaulipas respetuosamente exhorta al Poder Ejecutivo Federal y a las comisiones de Energía y de Hacienda y Crédito Público del Congreso de la Unión para que en lo inmediato y en uso de sus facultades atribuyan emitir un decreto que detenga el alza de los precios de las gasolinas. Segundo, el Congreso del Estado de Tamaulipas resuelve exhortar a las comisiones de Energía y de Hacienda y Crédito Público del Congreso de la Unión para que en uso de sus facultades y atribuciones y con fundamento en lo establecido por el artículo 45, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, soliciten al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, licenciado Luis Videgaray Caso, un informe pormenorizado y completo, así como la documentación necesaria que refleje el destino de los recursos generados por el aumento a los precios de las gasolinas del país. El Congreso del Estado resuelve solicitar a las comisiones legislativas referidas en el punto anterior se sirven a remitir a esta soberanía el contenido del informe que en su caso le haga llegar a la autoridad requerida. Cuarto, el Congreso del Estado de Tamaulipas resuelve remitir el contenido del presente de acuerdo a las legislaturas de los estados que conforman la República Mexicana, así como a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que de ser considerado procedente se manifieste en el mismo sentido. Por una patria ordenada y generosa,
y una vida digna para todos, una mejor digna vida para todos. Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Es cuanto.